pacto con Abraham y vamos a entrar en estos días ya a hablar del pacto con David, pero queremos ser guiados siempre por el Espíritu Santo. Y en el libro de Génesis, capítulo 22, fue donde el Señor le dijo a Abraham, el Señor le habla en el versículo 17 a Abraham y le dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios le da esta tremenda palabra a Abraham. Aquí se establece un pacto, y en estos últimos tiempos hemos hablado de ese pacto con Abraham, y Dios le habla a él dentro de algo que pasó, que hemos mencionado en otra ocasión, y que fue que Abraham fue probado. Abraham le fue pedido en prueba la entrega de su hijo, pero luego vamos a hablar un poquito de eso. Y dice en la Biblia, en el versículo 16, versículo anterior al que mencionamos, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y entonces luego dice: de cierto te bendeciré. Y algo que quisiéramos ver en esta mañana tiene que ver con la fe que había en Abraham. La fe que había en Abraham. Siempre cuando se habla de Abraham se habla del padre de la fe. Ahora, esa fe que había en Abraham se manifestó en este pasaje en el libro de Génesis capítulo 22. Porque Abraham, dice la Biblia, que le creyó a Dios. Ahora, ¿qué era lo que había en el corazón de Abraham? Cuando Abraham, Dios le da una palabra anterior a esta, en el capítulo 15 de Génesis, también el capítulo 17, lo hemos leído en otros tiempos, hablando del pacto con Abraham. Abraham está ya viejo, dice la Biblia, como casi como muerto, dice el libro de Romanos, de casi 100 años. Y de repente Dios hace el milagro, tienen a Isaac, y luego que tienen a Isaac, entonces Dios le dice: ve y sacrifícalo. Imagínense, la pregunta era: ¿qué había? ¿Cuál era la fe que había en Abraham? ¿Qué era lo que Abraham creía de Dios? Y es muy importante que tú y yo en esta mañana podamos ver qué creemos tú y yo sobre Dios. ¿Cuál es la fe que había en Abraham? ¿Qué era lo que él creía sobre Dios? Lo vamos a ir viendo a medida que veamos este estudio en esta mañana. Pero quiero ver otro siervo de Dios, el ejemplo de otro siervo de Dios, para que entonces luego vamos a ver lo que creía Abraham en el libro de Génesis, también en el libro de Hebreos. Vamos a ir, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 1, y también yo quiero ver paralelamente el Salmo 146. 2 de Corintios, capítulo 1 y el Salmo 146. ¿Qué crees tú y qué creo yo de Dios? Nuestra vida, nuestro accionar, nuestro caminar va a depender de lo que creemos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y qué hace Dios? Voy a leer primero en el Salmo 146. El salmista está aquí proclamando quién es Dios. Dice en el Salmo 146, versículo 5: bienaventurado o doblemente feliz o doblemente dichoso, es lo que quiere decir esta palabra. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es ¿quién? El Dios de Jacob. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado, cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Un hombre feliz y dichoso, está diciendo. Estaba oyendo de un famoso
beisbolista llamado Lou Gehrig, que tuvo una enfermedad, duró muchos años en las grandes ligas, fue uno de los mejores jugadores de la historia, se dice, y el día que se iba a retirar en el Yankee Stadium, le dieron la palabra, estaba muy emocionado, no quería hablar, pero el manager le instó a que hablara. Y una de las cosas que dijo en su discurso de retiro fue que él era el hombre más afortunado del mundo. Que él era el hombre más afortunado del mundo. En realidad, ¿cómo te consideras tú en este mundo? Bueno, aquí en el Salmo 146, verso 5, el más afortunado del mundo no es el que haya jugado en las grandes ligas, ni que sea famoso. El más bienaventurado, dice la palabra de Dios, es aquel que por tener una relación, una intimidad con Dios y conocer a Dios, dice la Biblia aquí, bienaventurado, dichoso, el doblemente dichoso es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Ese sí bien bienaventurado. Ese sí es el hombre más feliz. No que no tiene problemas, no que no tiene circunstancias difíciles, sino que su esperanza está en Jehová su Dios. Que su ayudador es Jehová su Dios. Ahora dice el versículo 6 de este Salmo 146. ¿Quién es ese Dios de Jacob? Esa esperanza, ese Jehová Dios, dice, Él, cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Versículo 7, que hace justicia a los agraviados, ese ayudador, que da pan a los hambrientos, ese ayudador. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Ese es el Dios que aquel que lo conoce es un bienaventurado. Porque es bienaventurado aquel cuyo ayudador es ese Dios todopoderoso. Versículo 9, Jehová guarda al extranjero y al huérfano y a la viuda sostiene. Dice, y el camino de los impíos los trastorna. Jehová hace justicia, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová es poderoso. Aleluya. Y Él hace justicia. En un mundo de injusticia, dice la Biblia, que el camino de los impíos, Él lo trastorna. Pero al justo dice que Él lo ama. Aleluya. Jehová hace maravillas y milagros extraordinarios. Ahora, de todas las cosas que el Señor hace, una de las cosas que vemos en la Biblia que destaca la obra de Dios es que Jehová, miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1, una de las cosas que vemos que se resalta en las Escrituras que Jehová hace. Porque una cosa, hermanos, es hacer que un paralítico se levante. Otra es hacer que los ciegos vean, que los cojos anden, como se ve en los evangelios, como Cristo lo hizo. Tantas maravillas. Pero algo extraordinario que vemos en la Biblia, es que el Señor levanta a los muertos. Es que el Señor resucita donde no hay esperanza. Dice el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que confiásemos, estoy parafraseando aquí, sino que en Dios, ¿qué hace Dios? Que resucita a los muertos. Ellos estaban en peligro, ellos estaban en un momento difícil, en un naufragio, y habían perdido toda la esperanza de conservar la vida. Y el apóstol Pablo dice, perdimos toda la esperanza de conservar la vida. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Dios le permitió esa circunstancia para que no confiásemos en nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sino que pusiéramos nuestra confianza en aquel que resucita a los muertos. Él se resucita a los muertos.
Esa es una de las características de nuestro Dios, que resucita a los muertos. No solo levanta a los caídos, no solo abre los ojos a los ciegos, sino que nuestro Dios resucita a los muertos. Un pasaje muy interesante, tienen que buscarlo, pero en el devocional que empezamos ya para el mes de julio ahora, hay una historia muy interesante, Segunda de Reyes, capítulo 13, hablando de Eliseo. Y solo se lo voy a leer yo. Dice que aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente fueron y tiraron el cuerpo en el sepulcro de Eliseo. Y dice la Biblia que cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Ahora, no es Eliseo, es la unción, la presencia de Dios que había en Eliseo. Aún Eliseo estaba muerto, pero en la palabra del Señor nos habla que Eliseo era un hombre lleno de la presencia de Dios. Y eso fue algo que Dios lo hizo. Dios levanta a los muertos, los resucita. Dice la palabra también, Colosenses, no tiene que buscarlo, Colosenses 2:12, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levanta a los muertos. El Espíritu Santo, a través de los apóstoles, de las cartas paulinas y a través de los evangelios, resalta que Dios levanta a los muertos. Es una característica, es algo ahí que lo resalta continuamente, que Dios levanta a los muertos. Ahora, en el libro de aquí de Hebreos, la palabra del Señor, si quiero que puedan buscarlo conmigo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, hace referencia a donde empezamos a hablar en Génesis sobre Abraham. Dice la Biblia, teniendo el contexto de lo que es Dios y de lo que hace Dios, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, un pasaje muy maravilloso. Yo recomiendo que cada cristiano no solamente lea una vez Hebreos 11, léalos varias veces. Medite en Hebreos 11, lea Hebreos 11. Es una galería de testimonios del poder de Dios por medio de la fe de Él en nosotros o en sus siervos. Hebreos capítulo 11 dice en el versículo 17, citamos haciendo referencia a Génesis, dice, por la fe Abraham. En Hebreos 11 usted va a leer por la fe Enoc, por la fe Moisés, por la fe la misma Sara. Y aquí dice por la fe Abraham. Cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, lo que leímos al principio, en Isaac te será llamada descendencia. El primer punto que quiero notar aquí, en este versículo, es que Abraham, lo que pasó en Génesis 22, fue que Abraham fue probado. Abraham fue probado. La fe es probada. Amén. La fe en nosotros es probada. Somos probados, lo que queremos decir. Y la Biblia dice aquí, Abraham cuando fue probado. Si usted puede ver conmigo, hermanos, en el libro de Primera de Pedro, vamos a volver a Hebreos 11, pero señale Hebreos 11 y vaya por favor conmigo Primera de Pedro. Una de las características de un verdadero cristiano, donde ha habido un verdadero encuentro con Dios, es que el cristiano es probado. Ay, pero yo ahora soy cristiano y me está pasando esto y lo otro. Cuando Dios es paz y felicidad. Sí, pero la fe que ha sido puesta en ti por causa de Cristo en tu vida es probada. Y viene el día de la prueba. Por eso el apóstol Pedro, aquí en Primera de Pedro capítulo 4, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Es como cuando esta palabra dice el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Note en el versículo
lo siguiente. Lo primero que dice es que no te sorprendas. No creas que es algo inusual, que es algo extraño. No creas que es algo de ser, sino que dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como algo que viene como de repente, algo que viene sin uno estar esperando, algo que viene súbitamente. No es algo que viene paulatinamente, sino que súbitamente aparece, nos envuelve una prueba. Y esa prueba, según este versículo y según lo que vemos aquí, el testimonio de las Escrituras, se le llama una prueba de fuego. Fuego. O sea que no es una prueba sencilla. Hay pruebas sencillas. Pero en el caso de estos hermanos aquí, estos hermanos les vino de repente un fuego. Es una prueba grande. Que vuelvo a repetir y perdonen que sea tan reiterativo. El Espíritu Santo describe esto, más que el apóstol. El Espíritu Santo describe esta situación como un fuego. No un fosforito, es un fuego. El fuego produce calor. El fuego produce ardor. El fuego quema. Así que no era simplemente que estaban cogiendo fresco, que estábamos... Era algo que producía una gran incomodidad, si lo pudiéramos ver desde el punto de vista del fuego. Y el apóstol Pablo, en este caso, ahora Pedro, ahorita era Pablo, ahora Pedro, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y dice, hermanos, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Está diciendo, no es extraño que venga el fuego de la prueba. Es parte del evangelio el fuego de la prueba. Es parte del plan de Dios el fuego de la prueba. Es parte del método de Dios para Dios glorificarse en tu vida y en mi vida. Pedro le aconseja en el verso 13 que sigue, no te sorprendas de este fuego. En el contexto que estamos hablando eran hermanos que habían sido aún expulsados de sus hogares, habían sido perseguidos. Era una situación difícil la que están viendo estos hermanos cuando leemos la historia de este pasaje. En el versículo 13 dice, si no gozaos, gozaos. ¿Cómo que me goce en medio de una prueba? ¿Cómo que me alegre en medio de un fuego que estoy recibiendo? El apóstol dice, gózate. ¿Por qué voy a gozarme? Porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Está participando de los padecimientos de Cristo. Y mira acá, pero yo no entiendo eso. Dice Nathan, pero yo no entiendo eso. Pero Cristo padeció y se murió y resucitó al tercer día. Amados, Cristo está vivo. Y Cristo no solo está a la diestra del Padre. Por el Espíritu Santo, Cristo habita en su iglesia, la cual dice la Biblia que es morada de Dios en el Espíritu. Y Dios, Cristo habita en cada uno de nuestros corazones. Cristo está aquí en este lugar, hermano. Oye lo que le voy a decir, la presencia de Dios está en este lugar. Su presencia está aquí, hermano. Dice la palabra que Él está aquí. Él está en tu corazón. Él está en su iglesia. Él habita en medio de su pueblo. Él envía en este lugar bendición y vida eterna. No es una sugestión mental. No es lo que la palabra de Dios testifica. Yo no me estoy inventando esto, está ahí en la palabra. Dios lo dice. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Y el apóstol dice aquí por el Espíritu, nos manda a alegrarnos. Alegrarnos porque nosotros estamos en Él. Una de las pruebas, pudiéramos decir, o de las evidencias de que tú estás en Él, es que vienen pruebas sobre ti. Gozaos, 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 porque el Señor está contigo. Esa prueba, porque somos participantes de Cristo, porque somos participantes de Él y de sus padecimientos. Esto no vamos a abundar más. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Gózate en la prueba ahora, porque también te vas a gozar eternamente en el gozo del triunfo para siempre, en la eternidad. Gózate en la prueba, porque también te vas a gozar en la revelación de su gloria, tanto aquí como allá. Ahora, si usted puede virar la página de su Biblia y buscar Primera de Pedro capítulo 1, dice en versículo 6 de Primera de Pedro capítulo 1, nos dice que las pruebas son necesarias. Nos enseña que las pruebas son necesarias. Versículo 6. En lo cual, hablando de Cristo, está hablando de Cristo y de su salvación, del Evangelio, dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En quién te alegras? En Cristo. En ser participante de Él, según el contexto de estos versículos, en Él, en estar en Él, en haber participado del Evangelio, en la obra de Cristo eterna y en tu vida. Voy a leer versículo 6 una vez más, Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo. ¿Cuál es el tiempo de las pruebas? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la duración de las pruebas? Según este versículo, véalo literalmente. ¿Cómo dice? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo. Una buena noticia, hermano. La prueba no dura mucho. No sé si usted le puede dar gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios. La prueba no dura mucho. La prueba es por un poco de tiempo. Lo que pasa es que el fuego quema. Y usted está en un aire acondicionado, ahora pegadito de un aire. Por ejemplo, aquí me da un airecito, aquí más bueno, cuando me echo para atrás. Pero usted está pegado, aquí yo el tiempo pasa y pasa. Y digo, pero qué poco tiempo. Pero si estoy pegado de un fogón, un minuto parecen 10 horas. Pero qué bueno es la noticia de saber que somos probados por un poco de tiempo. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué? Diversas pruebas. No es una prueba, las pruebas no es una. Entiendan eso. Son diversas. Son diferentes pruebas. Económica, de salud, familiar, matrimonial, etcétera. Diferentes pruebas con los hijos, etcétera. Son diversas las pruebas, con la paciencia, etcétera. Es por un poco de tiempo, pero son diferentes y diversas las pruebas. Dice la palabra, tengáis que ser afligidos. Las pruebas traen aflicción. No son momentos de risa, son momentos de, por dentro uno es afligido. Son momentos difíciles. Pero sigue diciendo el apóstol en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Ese tiempo de prueba, Dios nos está sometiendo a prueba la fe. Esos tiempos de aflicción, esos tiempos de dificultad, solo se vencen por medio de la fe en Él. Y están ahí probando la fe. Y dice la palabra, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, o sea, el oro no es eterno, el oro no permanece para siempre. Dice, aunque perecedero, se prueba con fuego, así como el oro se prueba con fuego. Esa fe nuestra es probada con fuego. Pero nuestra vida va a ser, es y será una vida que permanecerá en la eternidad. Lo que Dios está haciendo en nosotros es una obra eterna, permanente, que trasciende a la vida actual. No sé si usted entendió lo que yo le dije. El oro que perece es probado por fuego, pero la fe en Él y la obra que Dios está haciendo en ti y en mí es algo eterno, que trasciende. Por eso dice,
el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Esa fe, vuestra fe, ¿verdad?, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, ¿qué quiere decir la palabra aquí? Que la prueba que tú y yo estamos pasando ahora van a tener una recompensa. Y es ser hallada en alabanza. En aquel día, cuando se manifieste Jesucristo, tanto en la vida presente, somos bendecidos por las pruebas y cuando pasamos la prueba, pero también cuando se manifieste Jesucristo. O sea que lo que estamos viviendo, las pruebas que estamos pasando, las circunstancias que estamos siendo probados, tienen un propósito eterno. Repito, un propósito que trasciende las circunstancias que estamos viviendo. Nuestra fe es probada y en un momento el Señor va a ser glorificado. Cuando esa fe, en esas circunstancias, le creemos a Dios. Ahora, nos vamos a, teniendo todo esto como una base, volvemos a Abraham, capítulo 11, donde estábamos. Leímos en el versículo 18 que cuando Abraham fue probado, cuando él fue probado, verso 17 y verso 18, que Dios le dijo: ve y sacrifícame tu hijo, tu único. La esperanza del cumplimiento del pacto era ese hijo, Isaac. Dios le había dicho a él que él iba a ser llena de una descendencia grande como las arenas del mar, las estrellas de los cielos. Y entonces después la única esperanza, después del milagro de la resurrección de un cuerpo muerto, pudiéramos decirlo de esta manera, el cuerpo de Abraham. De repente, Dios le dice: ve y sacrifícame tu hijo, dámelo. Y en el verso 19 de Hebreos, capítulo 11, hay una declaración de lo que había en el corazón de Abraham. ¿Por qué fue que Abraham fue y sacrificó a su hijo? ¿Por qué fue que Abraham le creyó a Dios? ¿Cuál era el pensamiento que había en la mente y en el corazón de Abraham al presentarse delante de Dios con su hijo? Versículo 19 dice que Abraham estaba pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Cuando él llevó a su hijo, dice la Biblia, nosotros no sabemos qué había en la mente de Abraham. Y quiero repetir esto. Nosotros no sabemos lo que hay en la mente de la gente, pero Dios sabe lo que hay en la mente de la gente. Así que Hebreos nos da una imagen tremenda de Génesis 22, porque nos muestra el pensamiento de Abraham cuando Abraham iba caminando hacia allá, hacia el monte de Dios. Hebreos nos muestra lo que había en su corazón. Hebreos nos dice que mientras él iba a ofrecer a su hijo, él estaba seguro que aunque él lo matara a su hijo, Dios era poderoso para resucitarlo de los muertos. Eso es lo que dice el pasaje. Dice la Biblia, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir.
O sea, él en su corazón lo mató. Pero en sentido figurado, él fue recibido en resurrección. Porque ahí fue que, está hablando en sentido figurado, por eso lo aclara las Escrituras. Literalmente no lo mató, pero en su corazón ya lo entregó y lo mató. Delante de Dios lo ofreció. Dios se glorificó porque él tenía esto en su corazón. Vea conmigo Romanos capítulo 4, que también habla de lo mismo. De otro aspecto de la fe de Abraham. En Romanos capítulo 4, la palabra del Señor dice aquí, en el versículo 17, Romanos capítulo 4, en el verso 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Él le creyó a Dios. Ahora miren lo que inmediatamente el Espíritu de Dios, por medio del escritor de Romanos, el apóstol Pablo, saca a la luz. Dice a quien creyó. Él le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos. Esa es la fe que había en Abraham. Que el Señor es poderoso para dar vida a los muertos. Para resucitar, para levantar, para hacer el milagro más grande que es resurrección de un muerto. En este sentido estamos hablando de un cuerpo humano, ¿verdad? Dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esperanza contra esperanza. Entonces, en las pruebas, cuando somos probados, está lo que dice Dios por un lado y están las circunstancias contrarias por otro. No sé si usted está aquí hoy. O sea, cuando somos probados, por un lado dice la palabra: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero por otro lado, no hay cuarto. Por un lado dice que Dios suplirá, y por otro lado, aquí en la tierra hay deudas. La fe no es probada si no hay prueba, si no hay circunstancias contrarias. Estoy diciendo lo mismo. Si no hay algo contrario. Aquí está la palabra de Dios y por otro lado están las circunstancias. ¿Qué le voy a creer? ¿A las circunstancias o a Dios? Dice la Biblia, amén, dice la Biblia, él creyó esperanza contra esperanza. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe. Ahora, ¿cómo alguien se debilita en la fe? Bueno, uno se debilita en la fe cuando uno ve las circunstancias. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O sea, voy a tener hijos, pero eso es imposible. Ya yo tengo casi 100 años. No, mi cuerpo no puede. Pero acuérdese que él tenía en su mente que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que tenía en su mente, acuérdense. Dice la palabra, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la madre. Las circunstancias son imposibles.
Las circunstancias son imposibles. Pero por otro lado tengo la palabra de Dios que dice: no te dejaré ni te desampararé. No hay nada difícil para mí. No hay nada imposible para Dios. Sara se rió. Pero Dios le dijo: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Dice otro pasaje. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La incredulidad, hermanos, es algo terrible. La incredulidad nos paraliza. Yo quiero que usted vaya a los evangelios, antes de seguir aquí en Romanos, vaya aquí rápidamente a algunos pasajes aquí en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 58, lo voy a leer, busque usted Marcos 6. Dice la palabra: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Marcos 6, ese sí, Marcos 6, 4, hablando de lo mismo. En el mismo pasaje dice la palabra que Él no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad. Cuando uno no tiene fe, cuando uno es incrédulo, esto hace que no sucedan los milagros. Cuando uno no cree que Dios puede hacerlo, ahí se detienen los milagros. Marcos 6, 4 dice: mas Jesús les decía, no, porque Él fue a donde Él vivía, y ellos no le creyeron, comenzaron a decir: pero este es el hijo de María, ay, no están los hermanos aquí, ¿qué es lo que le está hablando? A este lo conocemos desde chiquitico. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Dice la palabra, versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Que Cristo no pudo hacer milagro. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Dice el verso 6. Ahora, ¿por qué no pudo hacer muchos milagros? Lo leímos en Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Cuando dudamos de lo que Dios ha dicho, cuando somos incrédulos, estamos, hermanos, llenos de temores. Vivimos vidas llenas de dudas, de desesperanzas. La incredulidad trae tristeza. La incredulidad trae dolor, angustia. Es como una parálisis espiritual. La incredulidad hace que no hayan milagros. Y aun cuando sucedan milagros no lo vemos. Había un hombre muy incrédulo en cierta ciudad de Estados Unidos. Un hombre rico, bien conocido, llamado Seth Pedil, quien no creía en la existencia de Dios y se burlaba de los cultos evangélicos, de lo que predicaban la palabra y les arremetía, etcétera, etcétera. Y un día él dijo estas palabras: si Dios existe y es verdad lo que la Biblia dice, que mi cuerpo habite entre víboras cuando yo sea sepultado. Esto dijo este hombre. Murió en el año 1908. Este ateo murió a los 82 años y cuando bajaron su cadáver al sepulcro, había una enorme víbora adentro.
Después, siempre que la gente iba a visitar esta tumba, encontraba varias víboras. El sepulturero del cementerio dice que un día mató como a 4, a 5. Y lo sorprendente en este cementerio es que en ninguna otra de las tumbas había víboras, solamente en esa. Y un reportero fue a ver esto y cuando llegó allá, fueron 20 personas, habían 20 víboras. Y mataron una y hasta la sacaron por el periódico. La sorprendente era que en todo lugar no había víboras sino ahí. Este hombre había dicho en vida, si Dios existe, que mi cuerpo habite en víboras. Por su incredulidad, no creyó en el poder de Dios, no vio el milagro de Dios. Los otros sí vieron el milagro, pero él descendió y no vio nada. No sé si están entendiendo lo que estamos viendo. No quiere decir que el poder de Dios no esté. El incrédulo no lo ve, pero Dios sí es poderoso y lo muestra a todo el mundo. Dios sí es real. Dios es poderoso. Dice en Romanos 4:20, siguiendo el pasaje que estamos leyendo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Como en versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Qué es la fe? Estar convencido. ¿Qué es la fe? Estar convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso. En una ocasión, yo le hablé de una ilustración de un niño y quisiera repetirla. El que le cree a Dios tiene a Dios cerca. El incrédulo, Dios está lejos. Por ejemplo, un niño le dijo a su papá, tenían las maletas, ahí estaban en el aeropuerto, le dijo, papi, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, el papá le dijo, bueno, depende. ¿Cómo que depende? Sí, depende. Para algunos, Dios es como ese avión que tú ves. Había un avión que se había levantado, estaba lejos, alejando, y se veía aquí chiquititico. Él le dijo, para algunos Dios es como ese avión que está allá a lo lejos. Así chiquititico. Estas maletas, ¿tú crees que se pueden subir en ese avión que está lejito? Ella dice, no, porque las maletas son muy grandes para ese avión chiquititico allá. Ahí no se puede subir nada. El avión era más chiquito que un dedito del niño así. Dios estaba lejos. Ese avión estaba lejos vuelvo a repetir, para que aquel que está lejos del Señor, el que está en incredulidad, Dios está lejísimo. Y no puede hacer nada para él. Y después le dijo, tú ves ese avión que está ahí, un avión grandísimo. Ellos estaban ahí cerquita del avión, un avión gigante que era impresionante, viéndolo por los cristales, ¿verdad? Estaba ahí en la pista. El niño estaba impresionado. Le digo, para otro, Dios es como ese avión que está aquí. Le dijo al niño, esa maleta de nosotros, ¿tú crees que caben en ese avión? Le dije, ¡wow! Miles de estas maletas caben en ese avión. Esas maletas son nuestros problemas, nuestras circunstancias. Y aquel que le cree a Dios puede meter todas sus maletas ahí porque caben toditas. Porque Dios es poderoso. El que está cerca de Él, Dios es poderoso. La fe nos acerca a Dios. La fe nos hace confiar en Él. La fe nos hace ver a Dios como Él realmente es. Grande, poderoso. Dice el libro de Hebreos, si pueden acompañarme en el capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 dice la palabra, por la fe. Primero vimos, hermanos, que Abraham creyó a Dios. Se fortaleció en fe. No miró
su cuerpo, sus circunstancias, sino que creyó que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos. Vimos que Dios era fiel, era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es lo último que vimos en Romanos. Y aquí en Hebreos capítulo 11 vemos un detalle más que se une a lo que vemos en Romanos 4. En Hebreos 11 dice, versículo 11, por la fe. El versículo 10, hablando de Abraham, es el mismo caso, el nacimiento de Isaac. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, acuérdense que en Romanos habla de la esterilidad de Sara, su cuerpo y la esterilidad de Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, porque creyó que era fiel. Ella creyó en aquel que le había prometido. En aquel que había prometido. Una cosa es que te prometa un amigo, que te prometa tu padre, que prometa un político, ay Dios, que prometa, ay Dios, sálvanos. Una cosa, pero otra cosa, ¿quién fue que prometió? O sea, hay que analizar, ¿quién fue que dijo eso? En una ocasión, un profesor tomó un reloj de plata muy costoso en una clase y le dijo a unos jóvenes que habían ahí, le dijo a uno, mira, te voy a arreglar este reloj, toma. Y el muchacho dijo por dentro, el profesor me está engañando, para cuando me lo dé, quitármelo y luego todo el mundo se va a burlar de mí. Y no lo cogió. Y se lo pasó al lado, mira fulano, toma, te lo regalo. Cógelo. Y el otro dijo, me está engañando, se van a burlar de mí. Y le fue pasando, mire, a todos los alumnos. Y nadie cogió el reloj caro. Y había un niño ahí que estaba metido ahí. Y se lo pasó al niño y le dijo, toma este reloj. Y el niño, como niño, dijo, ¡ay, qué bueno! ¡Fua! Y lo cogió. Y después el profesor le dijo, mira, dale cuerda, dale esto. Y se paró y se fue y se sentó. Y todo el mundo estaba asombrado de que él le había regalado el reloj al niño. Y en verdad se lo regaló. Los primeros no creyeron. Pero el niño, como niño, creyó. Y lo recibió y se fue con su reloj feliz, brincando para arriba y para abajo. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños y creerle a Dios, porque es fiel el que lo ha prometido. Él no engaña, su palabra es verdad y todo lo que Él dice es verdad. Y cuando Él dice que Él no te dejará ni te desamparará, eso es verdad. Él es fiel. Debemos creerle a Dios. Oh amados, somos llamados, amados, la fe nos hace actuar. La fe nos hace movernos. O alguien decía en cierta ocasión, no es lo que comprendamos, sino lo que implementamos. No es lo que tú entiendas o la teoría del evangelio, cosas teóricas. No, la fe te lleva a hacer, a actuar en lo que ya tú conoces de la palabra. Te lleva a dar pasos de fe, te lleva a dar un paso de confianza. Yo confío en mi Dios. Hasta en cosas sencillas, hermano. Una hermana nueva creyente se pasa la semana entera sin llegar el agua a su barrio. Tiene muchísimas ropas que lavar. Y le dan un poquito de agua, a veces le dan 2 horas, 3 horas. El tiempo exacto
para poder lavar la ropa de toda la familia. Llega el momento, las 9 de la mañana, se está cambiando, es la hora para ir al culto, a alabar a Dios y darle gracias. Y de repente ahí llega el agua. Una semana sin agua. Ahí llega el agua. Es una nueva creyente. Inmediatamente su fe es probada. Ve el montón de ropa. Probablemente otra semana entera sin agua. Si no aprovecha esas 2 o 3 horas. Hoy en el momento del culto. Como nueva creyente sin fe pudiera quedarse. Pero alguien con fe ve el agua y le dice, diablo, tú no me vas a engañar. Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. El agua va a durar hasta la noche. Me voy a lavar a Dios y luego vengo a lavar la ropa. Yo le estoy diciendo cosas sencillas. Mano, mire, después que uno tiene 31 años en el Evangelio y más de, 28, 25, no sé cuánto, ministrando la palabra y sirviéndole a hermanos y a santos, uno oye todas las clases de historias. Y de repente, el hombre está sin un chele. Está sin un chele. Y se va para su iglesia. Estoy poniendo ejemplo de la iglesia para saber lo que me viene más fresco. Y va para la iglesia y todo eso. Es la hora del culto. Y alguien le llama, te voy a pagar, te voy a llevar unos chelitos, pero es a las 9:30. A las 10 de la mañana quiero verte, el domingo de la mañana a las 10. Un hombre de Dios lleno de fe le dice, mira, a esa hora yo estoy con Dios, nos vemos a las 12. Usted sabe las veces que a mí me han propuesto hacer cosas en el horario donde tengo que darle el primer lugar a Dios. ¿Usted cree que es la gente? ¿Usted cree que es el diablo? Muchas veces es el mismo Dios que lo permite para que uno sea su fe probada. El mismo Dios permite para que uno vea si lo ama más a Él o ama más las cosas de este mundo. Si confía en su poder o confía en su carne. Como Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir por cuanto no me rehusaste a tu hijo. No me rehusaste tu tiempo, no me rehusaste tus dones, no rehusaste tu vida para mí. Dios es poderoso, hermano. Quiero concluir en el Evangelio según San Juan. Aleluya. El Señor dijo unas palabras. No podemos ver toda la historia, ya estamos concluyendo. Solamente estos versículos para concluir. Dice, Lázaro había muerto. El Señor duró 2 días para llegar. María, Marta se le acercan. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor le dice a ellas en Juan capítulo 11, versículo 25. El Señor le dijo estas palabras. Yo soy. Jesús le dijo, yo soy. Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y entonces el Señor le dice, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Mira, María y Marta, tú estás delante de la resurrección. Yo me llamo la resurrección. Yo soy el que resucita a los muertos. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Yo soy esa vida. Está delante de la vida. Está delante de aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso cuando él se paró en la tumba dijo, Lázaro, sal fuera. Él podía llamarlo, aunque estuviera muerto. Porque era la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y después hace una pregunta, ¿crees esto?
La pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿crees esto que hemos hablado? ¿Crees la palabra de Dios? ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Qué es lo que tú estás viviendo? ¿Estás en prueba? ¿Has estado siendo probado? ¿Has estado siendo probada? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Tu fe va a crecer en medio de la prueba. Créele a Dios. Lo último dice el versículo 40, Jesús le dijo, cuando ella vino llorando ante él, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Pongámonos de pie, amados. Gracias, Señor. Cristo puede romper montes. Solo Él puede salvar. Solo Él imparte vida. Solo Él resucita a los muertos. Solo Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Él es poderoso. Oh, Él es poderoso. Hermano, ¿cómo estás? Le decía yo a un hermano. Ay, estoy un poco frío, estoy un poco apagado. Estoy un poco muerto. Pues quiero decirte en este día, Dios resucita a los muertos. Por tanto, dice la palabra de Dios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oh, sí, Señor.